Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Bueno, un día más, el Día del Señor, donde podemos estar alabando a nuestro Dios. Estuvimos cantando, ¿verdad? Estuvimos orando. Ahora llegó el momento de predicar la palabra, de estar en contacto con la sana doctrina, para que Dios nos hable, ¿verdad? En esta tarde, y para que nosotros poder continuar adorando a Dios mejor, ¿verdad? Porque para eso nos reunimos para que Dios nos instruya, para que cuando salgamos afuera podamos vivir lo que Él le agrada, ¿verdad? Para eso nos reunimos los cristianos, ser instruidos por Dios. Pero bien, vamos a orar antes de comenzar la predicación. Padre, gracias, bendito sea tu nombre, Señor, por estar aquí, por este privilegio de, Señor amado, estar en tu palabra. Tu palabra es limpia, tu palabra es pura, tu palabra es perfecta. Padre, yo reconozco que yo no soy perfecto, sino tu palabra es perfecta. Oh Señor, que tú me des la gracia y la sabiduría para poder predicar tu palabra, predicarla bien, para que aquellos que mis hermanos, los que están escuchando, los que están aquí presencialmente, la iglesia, Señor amado de Cristo, que tú has apartado para en esta ciudad de Durazno, para que sea luz, Señor, podamos ser luz, alumbrar mejor, alumbrar más, y que almas puedan conocer a Cristo por nuestros frutos, que podamos, Señor amado, estar sirviéndote como tú quieres que te sirvamos, como Jesucristo, nuestro ejemplo, modelo a seguir. Ayúdanos, Señor, ayúdame. Señor, soy consciente que soy el más pequeño de todos, el más pecador de todos. Señor amado, necesito también de tu gracia y tu sabiduría, Señor amado, para poder explicar tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que me has dado para poderte servir, pero reconozco que soy un siervo inútil. Simplemente hago lo que tengo que hacer, no hago más nada. Simplemente hago lo que tengo que hacer. Y gracias por este privilegio de poder estar habiendo tu palabra. Ayuda a mis hermanos y a mí mismo a abrir nuestros oídos espirituales, sabiendo que eres tú el que vas a hablar. Eres tú el que nos vas a tratar. Eres tú con ese amor, esa paciencia que tienes infinita, que nos habla a nosotros, a tus hijos, para que tus hijos aquí, que estamos presencialmente, Padre amado, podamos ser mejores hijos de Dios. Que traigamos mejor la gloria a tu nombre. Que podamos vivir para tu gloria y tu nombre sea glorificado en nuestro diario vivir. Gracias, bendito Dios. La honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, Pablo le está escribiendo a una iglesia donde está siendo atacada por herejías. Entonces el tema y el título de esta tarde es completo en Cristo. Completos en Cristo. Y la lectura que vamos a hacer es Colosenses capítulo 2, versículo 10 al 15. Colosenses capítulo 2, versículo 10 al 15. Dice así: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados en Él con el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Bueno, vemos que Pablo, como dije hoy, está atacando a estas doctrinas falsas, herejía falsa, ¿verdad? Bueno, y está enseñando a la iglesia cómo se debe defender y cómo la iglesia se debe de sentir. Esto estaba diciendo, bueno, ustedes no están completos en Cristo. Ustedes necesitan Cristo más otro Dios, Cristo más adorar a los ángeles, Cristo más la filosofía del mundo, Cristo más, bueno, y así una y otra vez, ¿verdad? Las religiones siempre atacan a los cristianos con mentiras, ¿verdad? También puede ser con legalismo. Hagan esto y van a ser mejores cristianos. Hagan esto, pónganse en esta ropa y van a ser mejores cristianos. O yo qué sé, bueno, puede ser, bueno, pónganse de esta manera la corbata y van a ser mejores cristianos, ¿verdad? Bueno, ya hemos visto, ¿verdad?, que Pablo siempre está exaltando el nombre de Cristo
lo que Él hizo y estamos completos con lo que Él hizo. No necesitamos hacer nada nosotros. Nuestra salvación está completa. Él hizo todo para que nosotros podamos ser salvos completamente. Versículo 8 al 9 es lo que estuvimos mirando, ¿verdad? El domingo pasado. Pablo nos está enseñando quién es Cristo, ¿verdad? Y lo que puede hacer Cristo. Y no necesitamos más pensamiento de hombre para alcanzar un estatus especial espiritual, ¿no? Necesitamos una sabiduría especial para poder alcanzar un estatus más, ¿verdad? Como espirituales. La Biblia dice que ya estamos completos, versículo 10, ¿verdad? Estamos completos, tenemos toda la sabiduría de Dios, no necesitamos más sabiduría, estamos completos. Ahora podemos ver, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo hizo las curaciones, ¿se acuerdan? Aquellos que han leído los evangelios, aquellos que han leído los libros de los Hechos, cuando los apóstoles curaban en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, ¿cómo salían estas personas? Completamente curadas, ¿verdad? Aún así también Lázaro, cuando el Señor Jesucristo lo resucita de los muertos, acuérdense que Lázaro murió de una enfermedad, ¿se acuerdan? Que vinieron los discípulos y dijeron, Lázaro está muy enfermo y va a morir, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesucristo se acuerda que después va y cuando va está muerto, ya estaba sepultado. Hacía 4 días que estaba sepultado ya su cuerpo se estaba descomponiendo, ¿verdad? Y aún así el Señor va y entra, el Señor le da la orden a Lázaro que saliera afuera, ¿verdad? Y Lázaro sale afuera y sale resucitado, pero salió con alguna secuela de alguna enfermedad. No, la Biblia dice que salió sano, vivo, curado, todo completo. Lo mismo cuando el Señor levantaba a los paralíticos. El Señor le decía, bueno, ¿saben qué? Bueno, ahora está un poquito mejor, tomaste tal remedio y esto te va a mejorar. No, el Señor cuando los curaba era completamente, ¿verdad? No necesitaban ningún medicamento. Bueno, así también nosotros en la salvación. Dios cuando salva a las personas no necesitamos un medicamento especial, algo especial para alcanzar completamente la salvación. Desde el momento que Dios nos salva, somos salvos completamente, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros le está hablando a la iglesia, a los cristianos, estáis completos en Él. Así como el Señor tocó a esas personas y las sanó completamente, así nosotros los mismos, las personas que hemos nacido de nuevo, estamos completos en Cristo, tenemos la salvación total, ¿verdad? No necesitamos más nada para alcanzar la salvación, somos salvos. Por eso Pablo dice que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva persona, una nueva criatura, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas, las que vienen al futuro, son nuevas. El viejo hombre murió, la enfermedad del pecado que teníamos nosotros murió, ¿verdad? Aquel pecado que nos tenía cautivo, aquel pecado que era nuestro Señor, nuestro amo, murió allí en la cruz. Y Dios nos da una nueva vida y esa nueva vida es para vivir para Dios. Antes vivíamos para el pecado, para mí mismo, para los deseos de la carne, los deseos del diablo, los deseos del mundo, pero desde el momento que Dios nos salva, ese muere, ¿verdad? Esa persona muere y es una nueva persona para vivir para Dios, ¿verdad? Entonces se cumple lo que dice Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Y les daré un corazón, un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y le daré un corazón de carne. Bueno, se cumple la profecía de Ezequiel. ¿Cuándo? En nuestra salvación, ¿verdad? Cuando el Señor nos da un corazón nuevo. ¿Qué es eso? Un espíritu nuevo. Antes estábamos muertos espiritualmente, pero el Señor Jesucristo envía el Espíritu Santo del momento que creemos en Él, y el Espíritu Santo es el espíritu de vida, ¿verdad? Y es el que nos da vida, y nos da ese nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida, ¿verdad? Entonces ese espíritu es el que nos da vida, y ese Espíritu Santo es el que nos da la entrada al cielo, ¿verdad? No somos nosotros, es lo que hizo Cristo, y podemos entrar al cielo. Nuestro pasaje, nuestro boleto para entrar al cielo es el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede entrar al cielo, ¿verdad? Por eso, bueno, hay que tener el Espíritu Santo para poder entrar al cielo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Bueno, cuando fuimos salvos, cuando Dios nos salva, ¿verdad? Recibimos su plenitud, o sea, estamos completos en Cristo, no necesitamos más nada.
Juan está diciendo, estamos plenos en Cristo. Estamos completos, ¿verdad? Cuando una persona que Dios sanaba no necesitaba más medicina para que no se volviera a enfermar, ¿verdad? O para que se curara completamente, el Señor no usaba esas cosas, sino que el Señor las curaba completamente, ¿verdad? Así también nosotros, los cristianos, no necesitamos filosofías humanas ni otra religión, solo Cristo. Cristo es suficiente, ¿verdad? Cristo es suficiente porque en Él está toda la sabiduría, en Él está la verdad y no hay otra verdad, no hay otra verdad fuera de Él. Él es la verdad, entonces no hay otra verdad. Si tú tienes que creer en Cristo y esto, no, creer en Cristo y Cristo es suficiente. Es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo está hablando de la iglesia siendo atacada por la herejía y hoy en día la iglesia, principalmente la iglesia evangélica, está siendo atacada por los herejes, ¿verdad? Trayendo doctrinas de hombre, filosofía de hombre, mentalidad de hombre, nuevas interpretaciones. Ya estamos completos en Cristo para nuestra salvación. No hay que hacer más nada. Él hizo todo allí en la cruz y todo fue un regalo. Todo fue por gracia, ¿verdad? Un regalo de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bueno, cuando recibimos esta gracia, esta vida, o sea, la piedad de Dios, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, ¿cuál es la vida? ¿Cuál es la piedad de Dios? El Espíritu Santo. Ahí es cuando recibimos vida, cuando tenemos el Espíritu Santo. Cuando Dios nos llamó desde el momento de nuestra salvación, cuando conocimos a Cristo, entonces podemos decir que nuestra curación, ¿verdad? Así como las personas que fueron curadas físicamente, nuestra curación espiritual fue curada, ¿verdad? Dios nos da vida, estamos completos, no necesitamos filosofías de hombre, como dijimos hoy, ni legalismo, ni ritos, para alcanzar la salvación. La salvación la hizo Cristo para nosotros, y Cristo la hizo y la regala. Por eso nosotros cuando salimos a la calle hablamos de ese regalo. Dios está regalando la salvación. ¿Querés ser salvo? Arrepentite de tus pecados y cree en el Evangelio. Y así andamos, ¿verdad? Predicando al mundo. Porque Dios la está regalando. Estamos en el tiempo de la gracia. Dios regala la salvación. Y entonces nosotros como hijos de Dios estamos hablando de eso. Dios está regalando la salvación. Entonces esta iglesia estaba siendo atacada por experiencias espirituales y Pablo está refutando, está atacando a estos herejes para que la iglesia sepa que está bien posicionada, está bien parada, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces la religión humana infantil a nosotros los salvos no tiene nada que aportar para nuestra salvación. Porque ya estamos salvos, ya estamos completos. Es algo, ¿verdad?, tonto ponerle algo a la salvación. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Bueno, el versículo 8 lo dice. El Señor mismo cuando murió en la cruz dijo, consumado es. O sea, consumado es, ya está, se terminó. La obra de la redención está terminada. ¿Ya? No necesitan hacer más nada para ser salvos. Bueno, no se puede añadir más ni quitarle nada a la obra de Cristo. Es la obra de Cristo total, ¿verdad? Su muerte, su sepultura y su resurrección al tercer día, su exaltación, esa es la obra de la salvación. No hay más. ¿Está? Y esa, ya está, con eso ya está, no precisamos más nada. A veces como humanos queremos siempre agregarle algo más. Y capaz que si le hago esto y le agrego esto, capaz que Dios queda contento y yo como quedo. Como que resolví un acertijo y traje otra inspiración nueva, ¿verdad? Y eso es lo que hace el mundo. Bueno, traigo otra inspiración. Dios me habló. No, ¿Dios te habló a través de la palabra? No. Dios me habló a mí especialmente. Iba caminando por la calle y Dios se me apareció y me habló. Bueno, Dios habla a través de la Escritura, ¿verdad? Ya tenemos el libro de Él. No necesitamos más nada para que escuchar la voz de Dios. Está todo aquí. Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 10 dice que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el gobernante. Él es el que tiene sujeto a Satanás. No es que Satanás hace lo que se le antoja aquí en la tierra, ¿verdad? Sino que Satanás hace hasta lo que Dios le permite. Hasta aquí llega Satanás, ¿verdad? Lo vemos cuando
en la vida de Job. ¿Se acuerdan? Cuando Satanás quería atacar a Job y Dios le permite, Dios le autoriza, ¿verdad? Bueno, vemos que Satanás no hace lo que quiere, sino al Señor Jesucristo le tiene que pedir permiso. Él es nuestro Salvador, Él es el que domina todo, Él es el que tiene toda la autoridad, tiene todo el dominio, Él domina todo, ¿verdad? Hasta los mismos demonios, ¿verdad? Ellos no pueden tocarnos, porque somos propiedad de Cristo, somos de Él. No nos pueden tocar, solamente que Él lo permita. Entonces esta iglesia estaba siendo atacada por herejía falsa, ¿verdad? Diciendo que necesitaban algo más para ser salvo. Cristo no era suficiente para ser salvo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Exalta a Cristo y lo pone acá arriba. Miren, Cristo está acá arriba y lo que ustedes están adorando está acá abajo. Está a los pies de Cristo. Es algo tonto adorar lo que está abajo. ¿Por qué no adoramos al principal? ¿Verdad? El de arriba, a Cristo. Y es lo que hace el hombre. El hombre común adora lo creado. Adora el sol, adora el árbol, un pájaro, un perro, ¿verdad? Al mismo hombre, que adoran entre sí mismo, algo creado. Pero el cristiano adora al creador, a lo grande, el grande, el mayor, al excelso Dios, ¿verdad? Y es lo que está haciendo Pablo y es lo que tenemos que hacer nosotros. No adorar a los chiquitos, vamos a adorar al grande. ¿Por qué? Porque estamos completos con Cristo. Bueno, le preguntamos a Pablo, ¿cómo estamos completos en Cristo? ¿Cómo podemos estar completos en Cristo? En Cristo, perdón. Entonces hay tres maneras de estar completo en Cristo. Hay tres maneras de estar completo en Cristo. Uno, salvación completa. Tenemos la salvación completa. Versículo 11 y 12 del texto que leímos, ¿verdad? De Colosenses capítulo 2. Bueno, segundo, perdón completo. Perdón completo. Bueno, primero, salvación completa. Aquellos que son lentos para escribir. Salvación completa. Versículo 11 al 12. Segundo, perdón completo. Versículo 13 al 14. Y tercero, victoria completa. Victoria completa. Versículo 15. Lo vuelvo a reiterar. 1, salvación completa. 2, perdón completo. 3, victoria completa. Bueno, es lo que Pablo nos va a enseñar, o sea, le está enseñando a la iglesia de Colosas y nos va a enseñar a nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que estemos completos en Cristo. Que sintamos que estamos completos en Cristo. Que estemos seguros que estamos completos en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Bueno, Dios nos circuncidó, ¿verdad? No circuncidó nuestra carne, sino que circuncidó nuestro corazón, ¿verdad? Pablo no está hablando de la circuncisión de nuestra carne, sino está hablando de una circuncisión espiritual. ¿Y cómo hizo eso? Bueno, sacó el corazón, lo mismo que vimos en Ezequiel, el corazón de piedra, lo corta a Dios y pone un corazón de carne. ¿Esto lo hace quién? Dios. Esto es la circuncisión que hace Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, no está hablando del bautismo en agua, sino el bautismo del Espíritu Santo. Cuando viene a nuestra vida el Espíritu Santo, cuando creímos en la obra de Cristo, ahí es donde viene y nace la fe verdadera, y eso no necesitamos más nada para poder ser salvos. Ya Dios nos hace la circuncisión espiritual, saca el corazón de carne, nos da corazón de piedra, nos da un corazón de carne, ¿verdad? Tenemos la fe verdadera, ya está, estamos completos, ¿verdad? Somos salvos completamente, no necesitamos ningún rito más. Bueno, ahora nuestro trabajo después de ser salvo es conocer más íntimamente a Cristo para poder vivir como Él y enseñar el Evangelio y el arrepentimiento de pecado a las demás personas, porque ya está, nosotros ya estamos salvos completamente. Ahora queremos que los demás sean salvos y los queremos traer a los pies de Cristo con la predicación del Evangelio. Y Pablo estaba combatiendo esta herejía que, bueno, debían agregarle los ritos, ¿verdad? Y tenían los judíos ahí atrás, ¿verdad? Mezclándose también los ritos de la ley, las ceremonias de la ley. Bueno, querían agregarle para la salvación. Bueno, ¿querés ser salvo? Bueno, tenés que hacer tal rito. Tenés que circuncidar tu carne para poder ser mejor espiritualmente. Y Pablo dice, no, ya estamos circuncidados nosotros. Ya estamos circuncidados y Dios hizo la circuncisión de nuestro corazón.
Dios puso un corazón nuevo, ¿verdad? Estábamos muertos espiritualmente y Dios nos dio el espíritu de vida eterna. No necesitamos más, somos salvos completamente. Dios hizo una operación espiritual en nosotros, sus hijos. Él hizo todo, nosotros nada, ¿verdad? Nosotros simplemente nos creímos, Dios nos salva. ¿Por qué? Porque Él vino a buscarnos todavía. Él vino a buscarnos. Bueno, por eso el pueblo de Israel falló. ¿Por qué falló el pueblo de Israel? Porque se ocupó de las ceremonias y en sus ritos, en la circuncisión de su carne, y ellos pensaban que eran salvos, ¿verdad? Bueno, un judío al octavo día tenía que haber nacido, tenía que venir la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión de su carne. Y ellos pensaban que diciendo, bueno, ya soy circuncidado, ya soy hijo de Dios, ya soy parte del pueblo de Dios, vivo como quiera, hago lo que quiera, digo lo que quiera, pero yo soy circuncidado. ¿Ah? Así que yo soy parte del pueblo de Dios. Pero ellos le erraron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos querían que circuncidaran, ¿qué? Su corazón. La marca de la circuncisión del cuerpo era una marca diciéndole a las personas, miren, yo estoy circuncidado, yo soy una persona que voy a guardar la ley de Dios en mi corazón, ¿verdad? Para eso era la circuncisión. Una persona circuncidada era una persona marcada porque estaba marcada para guardar la ley de Dios. Pero el judío no guardó la ley de Dios, sino que guardó ¿qué? Los ritos y las ceremonias, ¿verdad? Por eso fracasaron. Y de ese pensamiento de la circuncisión viene ¿qué? El bautismo de infantes, el bautismo de niños, ¿verdad? La Iglesia Católica enseña que hay que bautizar a los niños, bueno, desde pequeño. ¿Por qué? Porque bautizándolos entran en el cielo. Eso es lo que enseñan, ¿verdad? Bueno, la Biblia no enseña eso, ¿verdad? La Biblia enseña que cuando una persona es bautizada, si cree. Primeramente un niño no puede creer. Aparte ya el niño si muere, no teniendo conciencia del pecado, entra al cielo. No necesita ningún bautismo, ningún rito. Bueno, de la ceremonia de la circuncisión viene también el bautismo de infantes, de niños, ¿verdad? Bueno, vemos cómo se va mezclando, ¿verdad? Una cosa va a mezclar otra y mezcla otra. Y llega un momento que esta mentira la repiten, la repiten, la repiten y cuando quieren acordar la tomamos como verdad. Y es una verdad. Pero si vamos a la verdadera verdad, la única verdad, la Biblia nos enseña que Dios lo que quiere es la salvación de nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo. No hay ritos, no hay bautismo, no hay circuncisión, ¿verdad? Que nos salve del infierno. Solo Jesucristo nos salva del infierno. Romanos capítulo 2, versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Bueno, ¿para qué aprovecha Pablo la circuncisión? Sí, aprovecha, sí. ¿Cuándo? Si guardas la ley, dice Pablo. Si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Se dan cuenta? O sea, la circuncisión tenía validez para el pueblo judío si guardaban la ley. Si no, era en vano. O sea, Abraham fue salvo después de 14 años de haber conocido a Cristo, de haber conocido a Dios. Recién vino la circuncisión. Y Dios le mandó a circuncidarse. ¿Para qué? Para mostrar que él iba a guardar la ley de Dios. Pero Abraham no se salvó por la circuncisión. Abraham se salvó ¿por qué? Por la fe, ¿verdad? Por eso es llamado el padre de la fe. No es por el rito de la circuncisión. No se alcanza la salvación por ningún rito. Es solo por gracia, mediante Jesucristo, ¿verdad? Mediante la fe en Jesucristo. Versículo 28 al 29 del mismo capítulo de Romanos que estábamos leyendo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo que interior, en el interior, y la circuncisión del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, ¿cuál es la verdadera circuncisión? La de corazón. Quitar el corazón de piedra y poner el corazón de carne. ¿Quién lo hace? Dios. Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26, versículo 41. Dice así, yo también habré andado en contra de ellos y lo habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillarán su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Acá cuando Dios le está hablando al pueblo de Israel, que Israel era circuncidado. ¿Ah?
¿Y por qué Dios dice incircunciso? Porque no estaban guardando la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿por qué? Porque no estaban reconociendo su pecado. Por eso Dios los tiene que humillar y los disciplina, ¿verdad? Para que reconozcan su pecado. No importa su marca en el prepucio, sino lo importante para Dios es lo interior. No son nuestros ritos, no es nuestro sacrificio. Ah, yo hago tantas cosas para Dios, yo sí tengo el cielo ganado. No, no, no. El cielo entramos simplemente gracias a Cristo. Entonces vemos que el pueblo de Israel, a pesar de que estaba circuncidado en la carne, en su corazón estaba lejos de Dios, ¿verdad? Estaba lleno de pecado. Y ellos se llenaban de orgullo porque eran el pueblo de Dios. Estamos circuncidados. ¿Ah? Muchas veces vamos a una persona y le hablamos de Cristo. Sí, a mí, mis padres me bautizaron, yo tengo el cielo ganado. ¿Y eso de dónde viene? De una secta falsa. ¿Se dan cuenta? Una mentira. Una mentira. Tantas veces la repiten, que nuestra mente la hace verdad. ¿Se entiende? Bueno, nosotros los cristianos que sabemos la verdad, tenemos que decir, mira, el bautismo nos salva. Lo que salva es creer en Cristo. El bautismo en el río nos salva, como también enseñan los pentecostales. Yo soy bautizado en las aguas, yo soy salvo. No, pero la Biblia no me enseña que porque sos bautizado en las aguas sos salvo. La salvación se encuentra en Jesucristo. Creer en Jesucristo. No en nuestros ritos ni ceremonias alcanzamos la salvación, ¿verdad? Dios lo que quiere es que alcancen la salvación cuando se humille, cuando nuestro corazón se humilla, ¿verdad? Decir, Señor, no doy más. No puedo salvarme. Mira, me doy cuenta, voy 2000 años atrás, veo a Cristo clavado en la cruz, me doy cuenta que yo necesito ese Salvador. Y ahí Dios te salva. Recién ahí somos salvos, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en la obra de Cristo. Y entonces, Pablo, ¿cuál es nuestra circuncisión? La que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 11. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Bueno, nuestra circuncisión está hecha, como dijimos, por la mano de Dios, ¿verdad? Bueno, Dios mata al sistema de pecaminosidad que teníamos antes, nuestro sistema, ¿verdad? Sí, yo tenía un sistema, sí, el sistema del pecado. Ahora tenemos un nuevo sistema. ¿Cuál? El sistema de Dios. Bueno, lo que Pablo nos está enseñando es que la verdadera circuncisión es la que Dios hace en nuestras vidas, en la vida de una persona. Esa es la verdadera circuncisión. No la circuncisión que hacían los judíos, ¿verdad? Eso es un rito y eso no salva. La que salva es la circuncisión de Dios. ¿Se entiende? Bueno, ¿nos salva de qué? De los pecados, ¿verdad? De la consecuencia del pecado. Nosotros antes éramos esclavos del pecado y el pecado nos llevaba al infierno, ¿verdad? Bueno, ya viene Dios, nos circuncida y nos pone en su familia. Nos da una nueva vida. Somos nueva criatura. Antes éramos servidores del diablo, ahora servimos a Dios. Tiene que haber un cambio, ¿verdad? Un cambio no. Tiene que haber una nueva criatura. Algo nuevo. Algo que... no natural. Algo sobrenatural. ¿Verdad? Por eso cuando una persona mira a un cristiano y nos conocen de antes y dice, no, yo no creo que vos hayas cambiado. Bueno, mira mi vida y vas a ver que yo he cambiado. ¿Verdad? Bueno, usted preguntará, y yo me preguntaba también, entonces, ¿por qué pecamos? Si Dios nos sacó del pecado, nos circuncidó nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos un corazón nuevo. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Bueno, porque estamos en este cuerpo viejo, este cuerpo de este mundo. Y este cuerpo nos lleva ¿a qué? A pecar, nuestra carne nos lleva a pecar. Entonces, debemos estar día a día, ¿verdad? Luchando contra nuestra carne. Y nuestra carne es la que nos lleva a pecar. ¿Contra quién? Contra el nuevo hombre. El nuevo hombre que está dentro, ¿verdad? Cristo nos dio un nuevo hombre. El Espíritu Santo está en nuestro interior, ¿verdad? Pero el exterior se opone. Entonces esa es la lucha que tenemos, ¿verdad? Por eso Pablo dice en Romanos, capítulo 7, versículo 15 al 25, Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, ¿qué entonces aprueba Pablo? Que la ley es buena, ¿verdad? La ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino ¿quién? El pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí está haciéndome pecar, dice Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero, mi mente quiere hacerlo, pero mi carne dice no. Y ahí estamos todos los días. Sí, no, ¿verdad? Y por eso Pablo está reconociendo, ¿verdad? Reconoce su pecaminosidad en su cuerpo, ¿verdad? Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso es lo que hallamos nosotros el cristiano, ¿verdad? Los verdaderos cristianos debemos reconocer que tenemos el mal en nosotros. Y por eso muchas veces actuamos como que, como la carne, anda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo viejo, este cuerpo carnal que va a tirar siempre para el pecado. Pero tenemos el otro, el corazón de carne, que nos va a llevar para la ley de Dios. Porque según el hombre interior, versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Ven? El hombre interior, el hombre exterior y el hombre interior. El hombre interior se deleita en ¿qué? En la palabra de Dios. Y el hombre exterior se deleita en ¿qué? En el pecado. Y esa es la ley, esa es la guerra que tenemos en nuestra vida. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿qué? En mis miembros. Mis miembros me llevan cautivo otra vez a los deseos carnales. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Versículo 24. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25 está la contestación. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. O sea, mientras estemos en esta tierra va a ser así. Es una lucha, es una pelea que tenemos, ¿verdad? Es una guerra. Por eso la Biblia dice que nuestra vida, después que Dios nos salva, es una guerra espiritual, con mi pecado y con el pecado que me rodea, ¿verdad? Pero lo bueno es que estamos completos, no perdemos la salvación, no vamos a, si caemos en pecado, lo que Dios lo que quiere es que lo confesemos, ¿verdad? Y continuemos en la carrera. Tenemos que no ser orgullosos como el pueblo de Israel y decir, yo me congrego, yo no falto en ninguna reunión, yo soy el mejor orador, yo solo predico la palabra, yo no me equivoco, yo soy perfecto, ¿verdad? Así pensaba el pueblo de Israel. Nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Nosotros no conocimos el pecado, nosotros somos hijos de Abraham, somos los mejores. Así le dijeron a Dios mismo, ellos a Dios, ¿verdad? Ojalá que nosotros no caigamos en ese pensamiento. Nosotros somos cristianos. Sí, somos cristianos. ¿Y cómo se demuestra? Que nos humillamos y reconocemos el pecado. Decimos, Padre, pequé, adulteré. Padre, dije una mentira, perdón. Padre, miré aquello que no tenía que mirar. Padre, dije esa palabra que no tenía que decir. Pequé contra ti. Y eso es lo que hace un cristiano. Reconoce su pecado. Habla con Dios y reconoce su pecado. Y pide perdón, ¿verdad? Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Bueno, Pablo no está hablando del bautismo de agua, como ya dijimos, ¿verdad? Está hablando del bautismo espiritual. Ya vimos que, bueno, el bautismo, sabemos que el bautismo en agua es un testimonio público. Es decir, me identifico con Cristo en su muerte, en su resurrección, ¿verdad? Y me identifico al mundo diciéndole, yo voy a guardar la ley de Dios. Yo voy a vivir la ley de Dios, porque soy un cristiano. Entonces vemos que, bueno, nos sometemos a los mandamientos de Dios. Pero Pablo no está hablando del bautismo de agua, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. La unión del creyente con Cristo viene a través del Espíritu Santo. Nos identificamos con el Evangelio de nuestra salvación, perdón, mirando a Cristo. ¿Qué miramos de Cristo? La crucifixión. Cristo en la cruz, ¿verdad? No, bueno, miramos a Cristo y nos identificamos con Él. ¿Cómo? Él murió en la cruz. Bueno, yo morí con Él en la cruz. El viejo hombre tuvo que morir ahí para poder ¿qué? Vivir, ¿verdad? Para poder vivir. Entonces, nos identificamos con la cruz de Cristo. Nosotros morimos también. ¿Morimos a qué? Al poder del pecado, ¿verdad? En la sepultura de Cristo, ¿qué hacemos? Sepultamos
nosotros, nuestro amo, el pecado, nos sepultamos ahí. En la resurrección de Cristo, ¿con qué nos identificamos? Nos identificamos que vamos a vivir una vida nueva, ¿verdad? Fuimos hechos una nueva criatura. ¿Ven? Siempre nos identificamos con la muerte, la crucifixión de Cristo, sepultura y resurrección de Cristo. Siempre ahí nos identificamos. ¿Por qué? Porque debemos identificarnos ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay dos estados de una persona. Una persona puede estar viva o muerta, ¿verdad? Y los vivos se tienen que identificar ¿con quién? Con la vida. ¿Quién es la vida? Jesucristo. Lo que Él hizo. Los muertos se identifican con el mundo. ¿Por qué? Porque viven, ¿verdad? El camino de los muertos, el camino hacia el infierno, separado eternamente con Dios. Eso es la condenación, ¿verdad? Para el mundo. Separación de Dios eternamente. Ahora están separados por culpa del pecado, ¿verdad? Pero estamos en el tiempo de la gracia y Dios le está dando la oportunidad a nuestros hijos, a nuestros familiares, ¿a qué? A que se arrepientan y crean en el Evangelio, porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero un día Dios va a cortar el tiempo de la gracia y ya no va a haber más posibilidad para las personas que se salven, ¿verdad? Por eso el cristiano, ¿qué hace? Está hablándole al mundo, reconcíliense con Dios. Se termina el tiempo y se van al infierno y van a estar eternamente separados de Dios. Bueno, los cristianos estamos vivos para eso, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo. Bueno, el Señor nos da vida eterna a través del Espíritu Santo para vivir para Dios. El cristiano no está muerto, tiene vida eterna. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, en el cual fuiste también resucitados con Él. Acá está, otra vez, nos identificamos con Cristo. En el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Bueno, esto es un milagro espiritual, ¿verdad? Así como ese milagro que Cristo resucita de los muertos, así también nosotros. Cuando Dios nos salva, nos da una vida nueva, somos una nueva criatura. ¿Qué es? Un milagro espiritual. No algo que yo hice, sino lo hizo Él, Dios. Es algo milagroso, ¿verdad? Solamente creyendo en Cristo, solamente arrepintiendo de mi pecado, Dios me hace una nueva criatura. Y eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y es lo que anunciamos al mundo. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 6. Dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ven? Versículo 5. Pues si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bueno, así como Cristo murió, nosotros fuimos injertados. No sé si han visto cuando alguien injerta una rama, un tronco. Un tronco, imagínense, Él es la vid verdadera, dijo. Yo soy la vid verdadera. ¿Tá? Y nosotros somos las ramas. Que esas ramas son el pueblo de Israel. Pero nosotros, los gentiles, fuimos injertados en ese árbol. ¿En qué árbol? En Cristo. Y si fuimos injertados en Cristo, ¿Cristo dónde está? Resucitado en el cielo, ¿verdad? Resucitado en el cielo. Entonces nosotros también vamos a tener resurrección, porque Él vive. Y si Él vive, yo también vivo, ¿verdad? Versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. ¿Para qué fuimos crucificados juntamente con Él? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, esa es la pelea que tenemos, la lucha. No quiero servir más al pecado. Y ahí viene la carne y dice, serví al pecado. Y el hombre interior dice, no lo hagas. ¿Y quién tiene que ganar? El hombre interior, ¿verdad? Pero aún así tenemos la lucha. La guerra la tenemos. Y muchas veces caemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo somos libres del pecado? ¿No vamos a pecar más? No, eso no es lo que nos está enseñando Pablo, ¿verdad? Sino que nos está enseñando Pablo que somos libres de las consecuencias del pecado. ¿Verdad? El mundo, por adorar y servir al pecado, ¿dónde va? Al infierno. El cristiano lucha contra el pecado de su carne, ¿verdad? Pero él está libre de esas consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces, yo ya morí. Yo ya morí con Cristo. O sea, yo no le debo nada al pecado, yo ya morí. ¿Se entiende? Bueno, yo ya morí una vez. Morí con Cristo ahí en la cruz. Y al morir ya el pecado no se enseñaría más de mí. ¿Por qué? Porque ya morí. Ya morí en la cruz. Ya ahora tengo una vida nueva. ¿Se entiende? El mundo no ha muerto.
nosotros sí morimos en la cruz, ¿verdad? ¿Qué morimos? El pecado, la esclavitud del pecado, morimos ahí, ¿verdad? Entonces el pecado ya no es más mi Señor, porque yo ya morí en Cristo, ¿se entiende? Ya morí en Cristo. Bueno, Dios dice el pecado, la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Bueno, nosotros al morir en Cristo allí en la cruz, tenemos una vida nueva cerca de Dios, en la familia de Dios. Entonces el pecado no me tiene que llamar nada. Yo no le debo nada al pecado, ¿verdad? Ya Cristo pagó el precio en la cruz. Entonces como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros resucitaremos en el futuro, ¿verdad? El pecado ya no es más mi dueño. De pasé del infierno al cielo. Así de sencillo. ¿Todo por qué? Por la gracia de Dios. Todo lo hizo Cristo en la obra de la cruz, en la salvación. Yo solamente creí. ¿Y por qué creí? Porque vino el Espíritu Santo y me dio fe, ¿verdad? Romanos capítulo 6, versículo 10. Dice, porque en cuanto murió, Romanos capítulo 6, versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Acá lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Bueno, morí una sola vez. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una vez, ¿verdad? ¿Cuántas veces muero yo? Al pecado, una vez. ¿Se entiende? Una vez. Y ya con esa vez, ya es suficiente. No necesito más morir al pecado, porque ya morí, porque estoy en la cruz con Cristo. El pecado mío lo dejé ahí, en la cruz, ¿verdad? Y Dios me dio una vida nueva. Entonces el pecado no es mi dueño. El pecado es el dueño del mundo. Por eso el mundo está condenado. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, condenación. Acá, bueno, Dios lo dice, murió una sola vez, como le estaba explicando, para salvarnos. El versículo 11 del mismo capítulo. Así también vosotros considerados muertos al pecado. ¿Le ven? ¿Se dan cuenta? Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, Satanás y todos sus demonios no son más mi dueño. Antes sí eran mi dueño, pero ahora mi dueño es Cristo. ¿Ah? Y ahora lo que vivo, lo vivo para Él. Él es mi dueño. Él murió una sola vez y yo morí con Él. Y ahora soy una nueva criatura. Somos completos en Cristo. Estamos completamente salvos. El pecado no es más mi dueño, ¿verdad? Bien, el segundo era perdón completo, ¿se acuerdan? Perdón completo. Bien, aquellos que están sacando apuntes. Bueno, perdón completo. Bueno, lo más lindo de una persona es saber que tiene perdón. Bueno, tengo la salvación completa, pero sería muy difícil vivir una vida que Dios me perdonara, pero, que Dios me salvara, pero me estuviera todos los días recriminando, vos me debes, ¿verdad? No, tenemos el perdón completo. Dios nos perdona completamente, ¿verdad? Y eso nos hace sentir perdonados por Dios. Es una doctrina maravillosa, ¿verdad? Una de las grandes atributos de Dios. Dios es perdonador, ¿verdad? Dios es perdonador. Y todo lo hace por gracia. Todo lo hace por regalo. Nos regala el perdón. No tenemos que hacer nada, ¿verdad? Solo lo hizo Cristo. Todo lo hizo Él. ¿Para qué? Para regalarnos el perdón. Él nos quiere perdonar. Él quiere perdonar al mundo. Por eso la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que quiere perdonar. Pero ellos tienen que arrepentirse y creer en Cristo, ¿verdad? Simplemente hay que confesarlo, ¿verdad? Confesar nuestro pecado y confesarle a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Perdonando todos los pecados. Bueno, ¿cuántos pecados Dios perdona? Todos los pecados. Todos. Bueno, ¿cómo? Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Versículo 13 dice, estando muertos en pecados. Estando muertos en pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos. Muertos en pecados, ¿verdad? Bueno, los cristianos, antes de ser cristianos, éramos delincuentes. ¿Por qué? Porque estábamos violando la ley de Dios, como el mundo lo hace, ¿verdad? Éramos enemigos de Dios, estábamos en el otro bando.
Bueno, de Efesios capítulo 2, versículo 1, Efesios 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando ¿qué? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona cuando está muerta no responde, ¿verdad? No sé si ustedes han tocado un muerto, una persona fallecida. Él no responde, ¿verdad? No se puede mover, no se puede hablar, no respira, no responde. Sus signos vitales no responden. Por eso está muerta, ¿verdad? Bueno, así estábamos nosotros antes de nacer de nuevo. No respondíamos a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. Entonces Dios nos da vida, ¿verdad? Nos da vida. A este muerto espiritual viene el Espíritu Santo y abre nuestros ojos espirituales, ¿verdad? Saca el velo que tenía Satanás, no había puesto Satanás en nuestros ojos y nos hace ver ¿qué? La verdad, nos hace ver nuestra condición de muerte espiritual. También en Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice que estábamos en la incircuncisión de vuestra carne. Bueno, ¿de qué está hablando Pablo en esta parte? De la incircuncisión de vuestra carne. Bueno, Pablo lo que está hablando de que a nosotros los gentiles, nosotros estábamos doblemente lejos de Dios. Doblemente lejos de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era circuncidado en la carne, pero ellos se criaron ¿con qué? Con la ley de Dios. Entonces ellos más aquí, más allá, estaban en contacto con la palabra de Dios. Pero nosotros los gentiles no. Nosotros estamos doblemente separados de Dios. ¿Se entiende? Lejos de la ciudadanía de Dios. Sin esperanza. ¿Por qué? Porque no conocíamos el pacto de Dios. Ellos sí están más cerca de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque conocen el pacto de Dios. Israel lo conoce, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios que Dios nos salvó, ¿verdad? Porque estaríamos condenados como el mundo, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 11 al 12. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 12 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, está hablando de nosotros, ¿verdad? De los gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, estábamos acabados, bancarrota espiritual, muertos, condenados, doblemente condenados, porque estábamos doblemente alejados de Dios, ¿verdad? Bueno, pero tuvo que venir Cristo, vino Dios a salvarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos entonces cuando estábamos muertos? Vida, ¿verdad? Vida. Y vino Cristo, y Cristo ¿qué dijo que era? Yo soy la vida, yo soy la vida. ¿Verdad? Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora, está hablando ahora. Estaba hablando de antes, ahora está hablando de ahora. ¿Ahora cuándo? Cuando fuimos salvos. Pero vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos. ¿Por qué fuimos cercanos a Dios ahora? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos acercó a Dios. Él derramó su sangre, dio su vida. Y ahí, dando su vida y derramando su sangre en la cruz, nos dio perdón de pecados. Versículo 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Por qué somos salvos? Porque es un regalo. Dios es un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios que quiere regalar, quiere compartir su gloria. No es como nosotros, como los seres humanos. Yo tengo algo y es para mí. Para mí, para mí, para mí, para mí. No lo compartí, no te comparto, como decía mi hija chica, mi hija grande. No te comparto cuando era bebé. Yo no te comparto, ¿verdad? Y así somos nosotros. Tenemos algo y, ay, lo tengo que compartir. Qué horrible, ay, tengo que darlo. Ah. Pero Dios no es como nosotros, Dios quiere compartir su gloria, ¿verdad? Con nosotros, quiere perdonarnos. Bueno, vemos que lo maravilloso que es nuestro Dios, ¿verdad? Cómo estábamos antes, aquellos que somos gentiles, y cómo estamos ahora. Bueno, Dios nos buscó. Entonces, ¿quién buscó a quién? No, fui yo, ya un día fui, vi, y yo fui, acepté a Cristo y me acerqué y, bueno, Dios me salvó. Yo fui a buscar a Dios. No, eso no es lo que nos está enseñando la Biblia, es que Dios vino a buscarnos y a salvarnos, ¿verdad? Aquellos que se habían perdido. ¿Quién eran aquellos que se habían perdido? Nosotros. Él vino a buscarnos. Entonces nosotros no podemos alcanzar la salvación. Es Dios que viene a buscarnos y nos salva. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da la salvación. Nosotros simplemente lo que hacemos es pecar, ¿verdad? Nada más que eso. Somos siervos inútiles, que muchas veces hacemos lo que simplemente tenemos que hacer.
Él tiene el poder para matar el pecado y perdonar el pecado de mi vida por su sangre, ¿verdad? Ese fue el precio que pagó Cristo, su sangre. Y por esa sangre perdonó los pecados pasados míos, lo que cometo en el presente y lo que voy a cometer en el futuro. Están todos perdonados, todos perdonados. Todo lo hizo posible Dios, no hace un nuevo hombre. Nos dio un corazón nuevo, un corazón de carne, una relación nueva con Dios, tener vida eterna. Eso es grandioso. ¿Y quién lo hizo? Colosenses. Miren esta parte, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver parte por parte, en dos palabras chiquitas nomás. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, en él. Versículo 10, del mismo capítulo, ¿verdad? En él, otra vez. Versículo 11 dice, en él. Versículo 12 dice, con él. Versículo 13 dice, con él. Entonces, ¿quién nos salvó? Él. Él, ¿verdad? Todo lo tenemos gracias a Cristo. Todo lo hizo Él. Con Él, por Él, todo Él. Él, ¿verdad? La obra de nuestra redención y salvación y perdón la hizo Cristo. Nos regaló todo. Él. Colosenses capítulo 2, versículo 13. La última parte dice, perdonándoos todos los pecados. Isaías, y vamos a pensar lo que dice Isaías. En la profecía que Isaías hizo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, Dios promete perdonar todos nuestros pecados. No importa el pecado que hayas cometido, Dios perdona todos los pecados. Nos lava con la sangre de Cristo y nos perdona todos los pecados. Isaías capítulo 55, versículo 7, dice, dejen impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en ¿qué? Perdonar. Dios quiere perdonar. Dios quiere perdonar al impío. Él no quiere que nadie se pierda. Bueno, lo mismo que predicaron los profetas del Antiguo Testamento es lo que estamos predicando hoy en día los cristianos. Dios quiere perdonarte. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Dios perdona. Dios y su naturaleza es perdonar. Hechos capítulo 10, versículo 43 dice, de este ¿quién? De Cristo. Dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Se dan cuenta? Lo predicaron los apóstoles también. Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 13. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cuál es el pacto? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos. Bueno, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿De qué está hablando? De recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos hace recordar la palabra de Dios. Y ahí está Dios poniendo sus leyes aquí, ¿verdad? Para que nosotros podamos vivir y ser ese verdadero pueblo de Dios, ¿verdad? Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. O sea, el primer pacto, ya está, ¿verdad? Ahora es el nuevo pacto. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Bueno, vemos que Cristo nos dio de su Espíritu Santo, nos dio de su perdón, nos dio de su Espíritu Santo, ¿para qué? Para poner su ley aquí en la mente, para que nosotros podamos vivir como hijos de Él. Entonces, tenemos el perdón del juez de todo el universo. El más grande juez dice, usted es inocente y baja el martillo, usted es perdonado. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Cristo pagó el precio. ¿Se entiende? Él dijo en el tribunal, Padre, yo pagué el precio de Gustavo, yo pagué el precio allí en la cruz. Bien, hijo, porque tú pagaste el precio allí en la cruz de la salvación de Gustavo. Gustavo es perdonado, ¿verdad? Tiene un perdón completo, gracias a Cristo.
Entonces, ¿cómo es el perdón de Dios? Completo, ¿verdad? Completo. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo somos perdonados? Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es todo gratis, hermanos. Todo gratis. Todo Dios lo regala, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener ese perdón. Bueno, cuando el mundo rechaza ese perdón, no lo quiere. Por eso el mundo es condenado. ¿Por rechazar quién? A Cristo, ¿verdad? Rechazar su evangelio. Pero bueno, nosotros mientras estemos en esta tierra, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Bueno, Cristo cuando vino no tomó en cuenta los pecados de su pueblo, sino que vino a salvarlos, ¿verdad? Él no tomó en cuenta mis pecados, si no, no me hubiese salvado. Él vino y no importó lo que yo estaba haciendo. Él murió por ese soldado romano que le estaba clavando la lanza, murió por ese soldado romano que le estaba clavando el clavo en la mano. Él murió por todos ellos. Él no le importó lo que le estaban haciendo a él. Bueno, a mí no me importa, dice, lo que me hagan. ¿Saben qué? Yo voy a hacer todo esto para su salvación, para que puedan tener el perdón de Dios. Bueno, ahora nosotros, los que alcanzamos el perdón de Dios, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta es nuestra tarea, hablarle al mundo que se reconcilie. Reconcíliense con Dios. Está el perdón gratis, Dios quiere perdonarlo. Sí, pero yo violé, yo maté, fui un asesino, no sé, maté a una ciudad entera. Dios ofrece perdón, Dios te quiere perdonar, ¿verdad? Nosotros tampoco tenemos que ser juez, es decir, a este no le voy a hablar del Evangelio, si cualquier cosa. No, yo tengo que hablar del Evangelio porque mi padre no me tomó en cuenta mis pecados. ¿Yo quién soy para tomarle en cuenta el pecado de él? ¿Verdad? Yo simplemente soy el embajador diciéndole, podés arrepentirte de tu pecado y creer en Dios. Hay perdón para vos también. Dios me perdona a mí. Entonces lo que vemos lo que dice Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7. Voy recortando porque se me ha ido el tiempo. Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 19, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en ¿qué? En misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestra iniquidad y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Los pecados que va a hacer Dios, lo va a enterrar en la profundidad del mar, para no olvidarse más de esos pecados. Ahora nosotros, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos motiva a nosotros? Efesios, capítulo 4, versículo 32. Aquellos que somos perdonados, ¿qué nos motiva? Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Los cristianos perdonamos, ¿verdad? Debemos perdonar. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó a mí, ¿verdad? Y así como Dios perdonó y no miró mis pecados, así también nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros. Nosotros debemos demostrar ya los atributos de Dios. Sí, tu Dios es perdonador, pero ¿y por qué vos no perdonás? ¿Verdad? Si es el Dios que vos predicás, ¿por qué vos tenés rencor? ¿No? ¿Puede pasar? No. Puede pasar. A mí me pasa. No sé si a ustedes les pasa. ¿Cuántas veces, verdad? Nos ofenden y quedamos ahí tan dolidos que decimos, ay, no, lo tengo que perdonar, pero no sé. Y ahí nos acordamos de Cristo. Si Cristo me perdonó, todo lo que yo hice, Cristo me perdonó. ¿Por qué yo no voy a poder perdonar a esta persona? ¿Verdad? Si soy hijo de Dios, yo también tengo que tener perdón hacia los demás. Colosenses capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué dice Pablo? Había un acta. ¿Ah? El acta del cielo. El acta del cielo estaba escrita diciendo, Gustavo es culpable. Y lo que merece es el infierno. ¿Ah? Yo no quería ver esa acta, estando en el mundo. Yo no la quería ver. Sé que hay algo contra mí, pero yo no lo quería ver. Pero un día Dios viene y me muestra ese acta. ¿Qué hago yo? Después que Dios me muestra esa acta, voy, le agarro el acta y digo, Señor, reconozco mi pecado. La firmo. ¿Verdad? Entonces Dios viene
y borra lo que dice el versículo 14. Mire, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué hace Dios? Borra, ¿verdad? Todos aquellos pecados que hemos cometido, Dios lo borra. Yo simplemente fui a los pies de Cristo y dije, sí, Señor, yo debo, yo no puedo pagar esta deuda, ¿verdad? Qué difícil es cuando uno tiene deuda y no la puede pagar, ¿verdad? Y dice, ay, no la puedo pagar, no la puedo pagar. Así estábamos nosotros con Dios, no podíamos pagar esa deuda. ¿Quién la pagó? Cristo. Cristo paga la deuda, borra mi deuda, ¿verdad? Que tenía delante de Dios. Y Dios, bueno, gracias a Cristo, nos perdona, borra esa acta. Bueno, es como la maestra cuando borra el pizarrón. ¿Se acuerdan, niño? Hacen todo la maestra en el pizarrón, copia al niño, ¿verdad? Terminaron, sí, viene la maestra y borra. Bueno, así hizo Cristo con el acta que yo debía. Era impagable. Dios la borró. Entonces, ¿eso qué nos da? Tranquilidad. ¿Por qué? Porque tenemos un perdón completo. No le debo nada a Dios. Estoy limpio. Entonces, como lo que estábamos mirando, en primer lugar, la salvación completa. En segundo lugar, era el perdón completo. Fue lo que miramos. Y en tercer lugar, ¿qué es? Victoria completa. Victoria completa. Y es lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados de a los potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo está diciendo a la iglesia de Colosa, todos esos espíritus engañadores, todas estas filosofías humanas, todos estos demonios, Satanás, todo lo que ustedes ven, wow, qué poder tiene, Cristo le ganó en la cruz. Cristo ganó en la cruz. ¿Está? Él es la cabeza de todo principado, de todo poder. Y Cristo los pisó allí en la cruz. Ellos pensaban que, bueno, cuando Dios entrega a su Hijo, ¿verdad? Para ser crucificado y martirizado, Dios lo entrega a su Hijo, ¿verdad? ¿A quién lo entrega? A hombres. ¿Y esos hombres con quién estaban? Con Satanás, ¿verdad? Eran del mundo. Endemoniados agarraron a este Cristo, lo pusieron ahí, lo azotaron, lo escupieron, le pegaron, le pusieron una corona de espina, le pusieron una capa para que le ardiera todas las heridas, ¿verdad? Le golpeaban cachetadas, le arrancaban las barbas. ¿Y eso qué obra de quién era? De Satanás. Entonces el Padre, ¿qué hace? Da a su Hijo a los demonios y a Satanás. ¿Saben qué? Lo entrego. Háganle todo. Él tiene que sufrir. Entonces Cristo sufre, va a la cruz y es muerto allí en la cruz, ¿verdad? Allí martirizado y todos estaban en fiesta. ¡Qué bueno! Matamos a Cristo. ¡Qué bueno! Cristo murió, ¡qué bueno! Pero mire lo que dice Pedro, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Él murió, triunfó sobre los demonios, él va a ser sepultado espiritualmente, va a los espíritus encarcelados y le muestra su victoria. ¡Gané! ¡Les gané! Dice el Señor. Entonces, somos más que vencedores. Tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque Él ganó, ¿verdad? Él ganó. Nosotros no merecíamos nada, simplemente el infierno. Y Él hizo todo por nosotros. Él ganó, ¿verdad? Entonces nosotros, como hijos de Dios, podemos estar tranquilos y tener confianza en Él. Que estamos seguros en Él, que Él nos da la victoria porque Él ganó, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bueno, Él ganó, sometió todas las cosas a sus pies y levanta la iglesia, ¿verdad? Y todo lo que levanta la iglesia, Cristo, Satanás está a los pies de la iglesia. Él ganó, ¿verdad? Y nosotros ganamos por Él. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo a nada. El mundo tiene miedo, tiene temor, tiene miedo de Satanás, tiene miedo de la muerte, tiene miedo de enfermedades, pero nosotros estamos completos en Él, somos victoriosos, ¿verdad? Nosotros no tenemos miedo ni a Satanás ni a todos sus demonios. ¿Por qué? Porque mi Salvador lo venció allí en la cruz. Entonces, acuérdense, tenemos salvación completa, perdón completo y victoria completa. Eso es lo bueno, ¿verdad? Y la confianza que tenemos a un Dios que ganó. Nosotros simplemente confiando en Él, ganamos, ¿verdad? Él hizo todo. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, porque
vemos tus bondades, vemos, Señor amado, cómo tú, oh Dios, mandaste a tu Hijo a morir por nosotros, cuánto sufrió Él por nosotros, para que nosotros hoy podamos gozar de tener una salvación completa, Señor, un perdón completo, victoria completa. Señor, cuánto gozo, cuánta alegría y cuánta gratitud debemos tener en nuestro corazón sabiendo que, Padre amado, tú has hecho todo por nosotros. Cuánto amor, cuánta misericordia, Señor amado, que no merecíamos. Señor, tú lo hiciste posible allí en la cruz. Por eso lo que nos queda es adorarte y bendecirte y pedirte, Señor, que podamos cada día adorarte mejor, servirte mejor, sentirnos completos, completamente en Cristo, sabiendo que tú has hecho todas las cosas, Señor, para que nosotros podamos ser victoriosos. En este mundo lleno de pecados y de derrotas espirituales, nosotros somos los victoriosos. Gracias a Cristo, porque Él hizo todo por nosotros. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar ahí con nosotros y orar por nosotros. Continúen orando, por favor, con nosotros para poder seguir predicando la palabra de Dios. Muchas bendiciones. Que pasen bien.